Entonces, como esta será nuestra casa eventualmente, ¿no sería mejor que te mudaras pronto?, insistió Victoria. Me parece que estás equivocada. Ni esta casa ni los departamentos le pertenecerán a Adrien, respondí con calma. El rostro de Victoria se congeló en shock al escuchar mis palabras. Me llamo Aubrey. Soy una oficinista de 35 años. Todavía vivo en la casa de mi familia con mis padres. Hoy quiero compartir la absurda experiencia que tuve con mi cuñada irracional. Tengo un hermano menor, Adrien, que es 3 años más joven que yo. Hace algunos años, se casó con una mujer hermosa llamada Victoria. Siempre fue amable y amigable, tratando a mis padres y a mí con cariño cada vez que nos visitaba. Me agradaba de verdad, e incluso salíamos a comer en grupo. Creí que nos llevábamos bien, hasta que un día, Victoria irrumpió en nuestra casa, furiosa. Ocurrió en una soleada tarde de fin de semana. El timbre sonó impacientemente y, mientras me dirigía a abrir, volvió a sonar. Intrigada por la urgencia, abrí la puerta y me encontré con Victoria, quien tenía una expresión tormentosa. «¿Victoria, pasa algo?», pregunté preocupada. «Necesito hablar de algo importante sobre esta casa», dijo con seriedad. «¿Esta casa? ¿A qué te refieres?», pregunté, confundida. «Voy a entrar», declaró. «Espera un segundo», intenté decir, pero me empujó suavemente y entró sin esperar invitación. Adrien llegó poco después, con una expresión incómoda. «Hey, hermana», saludó con vacilación. «¿Qué está pasando? ¿Y por qué Victoria parece tan molesta?», pregunté, desconcertada. Adrien dudó antes de responder. Él trabaja en el sector de enfermería, pero su salario no es muy alto. Sin embargo, Victoria nunca se quejó y apoyó el hogar trabajando medio tiempo. Últimamente, había comenzado a hablar sobre la herencia, específicamente sobre nuestra casa familiar. Nuestra familia posee un terreno grande donde construimos y rentamos departamentos. Victoria asumió que, como Adrien es el hijo mayor, eventualmente heredaría tanto la casa como los departamentos. Basándose en esa suposición, decidió que debían mudarse a la casa de inmediato. Cuando Adrien le cuestionó su razonamiento, ella le explicó que sería más responsable financieramente vivir en la casa familiar en lugar de seguir pagando renta en su pequeño departamento. Él intentó hacerla entrar en razón, diciéndole: «Todavía ni siquiera tenemos hijos, así que no hay prisa. Además, mi hermana también vive aquí». Pero Victoria fue tajante. «Entonces hablaré con tu hermana yo misma», declaró, y así fue como terminó exigiendo que me mudara de mi propia casa. Entiendo que las parejas casadas piensen en su futuro, ahorrar dinero, prepararse para los hijos, pero su repentina determinación de adueñarse de nuestra casa me parecía completamente irracional. «Por ahora, sentémonos a hablar con calma», sugerí. Adrien siempre ha sido indeciso, especialmente en situaciones difíciles. No es precisamente alguien asertivo, por lo que al principio pensé que él y Victoria hacían una gran pareja. Ella siempre me pareció tranquila y amable, pero ahora, era evidente que ella lo tenía completamente manipulado. Cuando Victoria entró furiosa a la sala, mis padres y yo nos sorprendimos. Nos intercambiamos miradas incómodas, sin entender qué había provocado este arrebato. Respiré hondo, serví un poco de té e invité a todos a sentarse. «De acuerdo, empecemos desde el principio. ¿Qué es tan urgente sobre nuestra casa?», pregunté. «En resumen, hemos decidido mudarnos», anunció Victoria. «¿Te refieres a que quieren vivir con nosotros?», aclaré. Negó con la cabeza. «No, eso sería incómodo para todos, ¿no crees? Pero su familia es dueña del edificio de departamentos de al lado, ¿cierto?». «Sí», respondí, aún confundida. «Entonces tú y tus padres deberían mudarse a uno de esos departamentos. Así, Adrien y yo podemos vivir aquí», declaró con firmeza. «¿Perdón?», mis padres y yo la miramos incrédulos. Volteé a ver a Adrien, esperando que al menos intentara defendernos, pero solo esbozó una sonrisa incómoda. «Si se mudan a uno de sus propios departamentos, no tendrían que pagar renta, ¿verdad? Es lo más lógico», continuó Victoria, como si su idea tuviera todo el sentido del mundo. «Técnicamente, sí, no pagaríamos renta, pero, ¿por qué tendríamos que mudarnos?», pregunté, desconcertada. «Esta casa es demasiado grande solo para tus padres, ¿no crees? Debe ser agotador mantenerla limpia y darle mantenimiento. Además, las escaleras son empinadas. ¿Qué pasaría si uno de ellos se cayera y se lastimara gravemente? Adrien, estás de acuerdo, ¿verdad?». Victoria volteó a ver a mi hermano, esperando su apoyo. Bueno, sí», murmuró, evitando mi mirada. No lo podía creer, así que su plan era echarnos con la excusa de ayudar a mis padres.
¿Solo para quedarse con la casa? Mis padres se quedaron en silencio, en estado de shock. Bueno, en este momento no hay unidades disponibles en nuestro complejo de departamentos, así que mudarnos no es ni siquiera una opción, señalé. Ah, sí, entonces, ¿qué contrato de renta se vence primero? Pueden simplemente no renovarlo y mudarse en cuanto quede disponible, sugirió con total naturalidad. Su descaro me dejó helada. Victoria, ¿por qué tendríamos que ser nosotros los que nos mudemos a un departamento? Mis padres ya dijeron que quieren pasar su jubilación aquí. Se sienten cómodos y no creemos que la casa sea demasiado grande. Podemos hablar de otras opciones cuando realmente necesiten asistencia, pero por ahora, todo está bien, expliqué con la mayor calma posible. Victoria soltó un largo y dramático suspiro. No quería decirlo de esta manera, pero, es lo natural, ¿no? Adrien es el hijo mayor. Eso significa que esta casa y los departamentos le pertenecerán eventualmente. Si tenemos hijos, necesitaremos más espacio. ¿No sería mejor mudarnos ahora y acostumbrarnos a la casa antes de que eso pase? Espera, ¿estás embarazada?, preguntó mi mamá, sorprendida. No, todavía no, pero podríamos tener hijos en el futuro, admitió Victoria. Así que exigía que le entregáramos nuestra casa basándose en la posibilidad de que algún día tuvieran hijos. Como quiera que sea, esta casa será nuestra eventualmente. ¿No sería mejor que se mudaran cuanto antes?, presionó Victoria. No podía creer lo que estaba escuchando. Me volteé hacia mi hermano. ¿Siquiera hablaron de esto antes?, pregunté. Adrien solo pudo encogerse de hombros con una sonrisa nerviosa. Estaba claro, todo esto había sido idea de Victoria desde el principio. Creo que hay un malentendido, dije con firmeza. Esta casa y los departamentos no le pertenecen a Adrien. La expresión de Victoria se torció en shock. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Respiré hondo y expliqué. La casa y todas las propiedades en renta están a mi nombre. Adrien no va a heredarlas. No puede ser, murmuró, completamente desconcertada. Mi cuñada se quedó sin palabras. Pero eso no tiene sentido. ¿Acaso no es tradición que el hijo mayor herede todo?, protestó, tratando de encontrar una excusa. En ese momento, mi padre intervino. Tu madre y yo construimos esta casa y los departamentos, pero cuando tuvimos problemas financieros, fue Aubrey, quien en ese momento tenía estabilidad económica, quien asumió nuestras deudas. Agregué a su explicación. No hace mucho terminamos de pagar la deuda del negocio de los departamentos. Apenas ahora empezamos a ver una pequeña ganancia. En realidad, estuvimos operando con pérdidas durante años. Pero Victoria no estaba poniendo atención a los detalles financieros, seguía enfocada en que no iban a recibir nada de la propiedad. No voy a aceptar esto, gritó de repente. Si ese es el caso, entonces al menos deberíamos recibir una parte de las ganancias de los departamentos. Su descaro era impresionante. No iba a tolerar semejante tontería. Definitivamente no, dije con frialdad. Pero Victoria no se daba por vencida. Bien, la próxima vez traeré a mis padres, declaró antes de agarrar a Adrien y salir furiosa de la casa. Suspiré, frustrada. Todo este desastre se habría evitado si Adrien hubiera hablado claro desde el principio. Como era de esperarse, una semana después, Victoria volvió, esta vez con sus padres. Nos reunimos en la sala y, una vez más, explicamos la situación en detalle. Los padres de Victoria escucharon en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminamos, su padre finalmente habló. Esto es inusual, dijo pensativo, pero, legalmente, cuando sus padres fallezcan, Adrien tendría derecho a una parte de la herencia. ¿No es así? Se notaba que había hecho su tarea. Y sin embargo, ¿piensas quedarte con todo? Eso no parece justo, añadió con una sonrisa arrogante. Victoria me miró con una expresión triunfante, como si pensara que me tenían acorralada. No me inmuté. Puede que tengas razón sobre las leyes de herencia, pero parece que olvidas algo. Estos departamentos estuvieron endeudados hasta el cuello. Tengo pruebas de que fui yo quien saldó esa deuda. Adrien, por otro lado, no ha aportado ni un solo centavo. Saqué mi teléfono, abrí la calculadora y marqué la cantidad total de deuda que había absorbido. Luego, les mostré la pantalla. En cuanto Victoria y sus padres vieron la cifra, sus rostros se pusieron pálidos. Es imposible, tartamudeó Victoria. ¿Tanta deuda? Pero eso solo sumaría a nuestra carga financiera. Entrecerré los ojos. ¿Deuda? ¿A qué te refieres con nuestra deuda?, pregunté con tono afilado. Nada, murmuró Victoria, evitando mi mirada. Adrien, dije, volteando hacia mi hermano. ¿Qué está pasando? Adrien parecía igual de confundido. Yo no sé nada de esto,
admitió. Volteé de nuevo hacia Victoria. Dime la verdad, ¿por qué estás tan desesperada por mudarte a esta casa? Su padre suspiró pesadamente y, finalmente, cedió. Supongo que ya no podemos ocultarlo. Victoria perdió mucho dinero en la bolsa de valores, admitió con un dejo de arrepentimiento en la voz. ¿Qué? Exclamé. Adrien también se veía impactado. Victoria, es cierto. Ella cruzó los brazos, a la defensiva. Alguien en mi trabajo me dijo que era una gran oportunidad de inversión. El rostro de Adrien se torció en incredulidad. ¿Es en serio? Eso suena como una estafa. Cállate, si ganaras más dinero, no habría tenido que hacerlo, le espetó Victoria. Adrien se quedó pasmado. Perdón. La miré con total incredulidad. Así que tu plan era adueñarte de nuestra casa y usar el dinero que te ahorrarías de la renta para pagar tus deudas. ¿Y qué tiene de malo? No teníamos otra opción, gritó Victoria. Me sentí completamente indignada. En vez de ser honesta sobre sus problemas, había tratado de manipularnos para que le diéramos nuestra casa. Su descaro era increíble. Aquí no hay nada más que discutir. Fuera, dije con firmeza. Espera, por favor, suplicó Victoria, con la voz temblorosa. Estamos en un verdadero problema. Ayúdanos. Solo esta vez. Solté una carcajada irónica. ¿Ayudarte? Yo me hice cargo de la deuda de mis padres y trabajé para saldarla. Tú, en cambio, esperas que te mantengan mientras te niegas a trabajar de tiempo completo porque no te conviene. Victoria se estremeció. Y Adrien, continué, mirando a mi hermano, empieza a defenderte. Por eso ella te maneja como quiere. Adrien bajó la cabeza, avergonzado. Al final del día, su deuda es su responsabilidad. Resuélvanlo ustedes, en otro lugar. Ahora váyanse. Victoria. Sus padres y Adrien no tuvieron más opción que retirarse. Unos días después, recibí una llamada de los padres de Victoria. Se disculparon repetidamente, admitiendo que habían decidido no rescatarla esta vez, sin importar cuánto rogara, ya no iban a ayudarla. Adrien, por su parte, estaba completamente desconcertado por las acciones de su esposa. No estaba considerando el divorcio, pero esperaba que esta situación le sirviera de lección, que comenzara a tomar control de su vida. No me cabía duda de que algún día volverían a pedir ayuda. Pero cuando ese día llegara, nuestra respuesta sería la misma, no. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Sigan impactados.